Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para un tiempo con el Señor? Nos volvemos a encontrar para adorarlo, para alabarlo, para buscarlo juntos y recibir palabra. Dios te bendice. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú, oh Jesús. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Oh, brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer?
que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, salvación en esa cruz. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Hola familia, tiempo de ofrendas, tiempo del diezmo y ofrendas. Bueno, queríamos compartir con ustedes lo que el Señor nos estuvo hablando en este tiempo. Comenzamos con un pasaje en Hebreos. Hebreos 13:16, y dice así: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Amén. Esto lo saqué de una publicación de Instagram y se los quería compartir con ustedes, y dice así: en estos tiempos vamos recobrando el significado de lo que tengo te doy. No esperes tener mucho para dar algo. Dios sigue multiplicando los panes y los peces. Amén. Para alimentar multitudes. Dios sigue derribando gigantes con pequeñas piedras. Dios sigue haciendo mucho con poco. Amén. Solo falta que miremos hacia arriba
y no nuestra condición. Entonces encontraremos el placer de que es mejor siempre dar que recibir. Y ahí está la clave, ¿no? En dar. En estos tiempos difíciles donde uno a veces cuenta las monedas y dice, ¿qué voy a dar si no tengo? Y me llevo el Señor en estos días a un pasaje en Segunda de Samuel, donde una persona le quiere regalar, o sea, el Señor le pidió al rey David que levante ofrenda en un monte donde ese monte tenía dueño, y cuando él se presentó en ese lugar le quiso comprar el terreno a este hombre, y este hombre dijo, no, te regalo la madera, los bueyes, todo lo que tengo en ese lugar para que vos hagas tu ofrenda al Señor y se agrade de lo que haces. Y el rey David le dijo que no voy a ofrecer sacrificios a mi Señor que no me cuesten nada. Y el rey David lo que hizo fue comprarle el terreno al precio justo de lo que valía, con todo lo que tenía. Y ahí hizo sacrificios, y en ese tiempo había una peste, una pandemia, como estamos viviendo en este tiempo, y Dios se agradó de esa ofrenda y cesó la pandemia que hubo en ese tiempo, ¿no? Y a veces uno piensa ahí, ¿hasta dónde, no? Tengo que dar, y hasta que te cueste. Eso es lo que me dijo a mí el Señor en este tiempo, hasta que te duela, digamos. Y no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de dar, cada uno en su medida. Como la viuda que fue a presentar su ofrenda, y Jesús estaba sentado al lado del lugar donde se ofrecían en el templo la ofrenda, y la viuda puso solamente 2 moneditas de cobre, dice la palabra, que tenía, y Jesús llamó a todos sus discípulos y les dijo, miren esta mujer, esta viuda pobre, cómo en su pobreza ella puso más de todos los que pusieron acá. Y solamente había puesto 2 moneditas. Pero eso era todo el sustento que ella tenía para vivir. A eso yo lo llamo fe. Si hoy te falta, hermano, hermana, si hoy te falta, esta palabra te lleva a un tiempo de que Dios te prueba tu fe. Dios quiere que seas generoso, porque Él te quiere bendecir. Eso es lo bueno. Dios quiere que te vaya bien. ¿Dios necesita de tu ofrenda? No, Él necesita tu corazón, porque Dios mira los corazones. Y este es el tiempo donde Dios prueba nuestra fe. Y si no tenés manera de acercar tu diezmo, tu ofrenda al templo, porque no podés salir o no tenés permiso o lo que sea, te podés contactar con algunos de los líderes, con los pastores, y ellos te van a guiar como para que lo puedas hacer. Bueno, con este ánimo te invito a que guardes tu ofrenda, tu diezmo, y que en este tiempo podamos ser más generosos que nunca. Y Dios te va a bendecir. Amén. Amén. Asombroso.
Los que me conocen saben que soy una persona tranquila y que no me dejo gobernar por las emociones. De hecho, las domino bastante bien. En los últimos 15 o 20 años, creo que solo Marcela me ha visto enojado. No quiere decir que no haya estado enojado, ¿no es cierto? Los que también me conocen saben que soy de muy pésimo dormir, permítanme decirlo de esa manera. Duermo muy pocas horas, duermo muy entrecortado. Y los que me conocen muy bien también saben que no me gusta perder el tiempo y no me gusta que otros me roben el tiempo. Entonces, en esta mezcla de que hay emociones que las domino y en esto de no dormir bien, no pudiendo descansar bien de noche y en esto de no perder el tiempo, me descubrí las últimas noches durante estos tiempos en el que estoy despierto, analizando, pensando, viendo qué es lo que se puede hacer para el día siguiente, no dejando volar mi cabeza, sino analizando y proyectando. Y descubrí en mí algo que no sentía o no me había dado cuenta nunca que tenía. Empecé a sentir algo que descubrí que de golpe se me empezó a formar adentro como la palabra ansiedad. No es que ando ansioso durante el día, sino que de noche descubrí que pasaba periodos de ansiedad. Es algo que, por lo que conozco, muchísimos de ustedes, muchas de las personas que conocemos, conviven con ello a diario. Y no de noche, porque gracias a Dios pueden dormir, tengan la preocupación que tengan, o pase lo que pase. Hay personas que son así, pero sí viven ansiosas todo el día. Ansiosas de que llegue un mensaje, ansiosas de qué es lo que sucederá mañana, ansiosas de qué es lo que está pasando en este tiempo, ansiosas por su economía, por una relación, esperando un llamado telefónico. Son esas personas que mandan un WhatsApp y se quedan viendo a ver cuándo aparece un tilde, cuándo aparece el otro tilde, cuándo se pone en celeste, y si la otra persona está escribiendo empiezan a pensar, ¿qué estará por decirme? ¿Qué me va a contestar? Son esas personas que a lo mejor son especialistas en terminar las frases, en los que suponen que una historia que estamos contando va a terminar de determinada manera, o sencillamente cuando uno comienza a predicar ya está pensando, va a hablar de este o de aquel tema, ¿no? Personas que hoy se vive mucho en esto de la ansiedad. No se espera, por ejemplo, como esperábamos hace unos años atrás, el tiempo para saber cuándo uno está embarazado. Y hay gente que está embarazado de 2 días y ya tiene un positivo, y muchas veces ustedes saben que es un falso positivo y crea después una situación desagradable. Lo mismo que nos hemos encontrado con personas en estos últimos años que nos dicen todavía no sabemos el sexo del bebé y tienen 1 mes y medio de embarazo, ¿no? Agradecemos a Dios que las cosas hoy hayan avanzado tanto, pero al mes y medio de embarazo es medio difícil, es casi imposible saber el sexo de un bebé. Eso nos lleva a una ansiedad, una constante ver qué es lo que va a pasar. Es como un estado mental de inquietud que incluye una excitación y en muchos de los casos incluye una inseguridad acerca de lo que va a pasar. Cuando se te mezclan esas cosas, la inquietud, la excitación y la inseguridad, sin dudas estás pasando por un periodo de ansiedad. Estuve leyendo un poco y leí que la palabra ansiedad viene del latín, anxious, y significa apretar, oprimir. De ahí vienen palabras como agosto, angina, angustia. Son todas palabras que tienen que ver con el sentirnos apretados, ¿no? Cuando uno no puede manejar la ansiedad, se pone nervioso, está angustiado, tiene dolores de estómago, a veces empiezan los dolores de cabeza, descomposturas intestinales, dolores de garganta, y ni que hablar de los ataques de ansiedad y ataques de pánico, cosas que hace años o décadas atrás, más de 10 años atrás, prácticamente no se conocían. Pero hoy, con este estado de ansiedad que se alimenta constantemente en la vida de muchos, o lo retroalimentan muchos, suceden estas cosas. La ansiedad nos puede llevar a extremos súper peligrosos, nos puede llevar a enfermedades psiquiátricas, a perder trabajos, a dejar estudios, a cortar relaciones, nos puede llevar a adicciones, a comer, hay gente que se come las uñas por ansiedad, a tomar en extremo, a drogarse. Esas son algunas de las consecuencias de la ansiedad mal manejada en la vida de las personas. Aprendí en este tiempo que de golpe de noche tenía algunos de esos síntomas de ansiedad y
y lo venía viendo en la vida de varios desde hace muchísimo tiempo. Cuando lo identifico en mí, automáticamente les quiero reconocer que me preocupé bastante porque sé que eso no es bueno para mi corazón y para el corazón de nadie. Identificar estos signos de ansiedad y reconocer, estaba viviendo noches de ansiedad, no todas, pero algunas de ellas sí, me llevó a buscar en la palabra del Señor y preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿cómo se sale de esto? ¿No? Porque sin duda tenemos que resolver el tema de la ansiedad. Y en medio de esta situación extraordinaria que estamos pasando, muchísimo más lo tenemos que resolver. Un momento de ansiedad mal resuelto nos puede llevar a graves y serios problemas, ¿no? A una mala contestación, a tomar malas decisiones apresuradas. Aún la ansiedad nos puede llevar a no hacer nada y eso perjudicar a varias personas. ¿Cómo podemos salir entonces de la ansiedad? Yo no quiero hacer una conversación, una charla, compartir una palabra psicológica acerca del humanismo, sino de hablar claramente de lo que me dijo el Señor en este tiempo, y es que Él nos saca de la ansiedad. Sin dudas, es el Señor el que nos saca de la ansiedad. Él nos lo dice en la palabra misma, en la carta que Pablo le escribe a los habitantes de Filipos, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor. Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Precioso pasaje, me encantó la nueva versión internacional. Indudablemente Jesús es la salida para toda ansiedad, pero también nos da pasos que vos y yo tenemos que dar para poder salir de esta ansiedad que muchas veces gobierna nuestros corazones. Un momento de ansiedad es lógico, pero la gente que vive rodeada y oprimida por la ansiedad tiene un presente y un futuro realmente espantoso. Y Jesús es la salida para nuestra ansiedad. Lo primero que Pablo nos dice es que tenemos que orar. Y yo ya sé lo que muchos pueden estar pensando en este momento. De nuevo me mando a orar, con lo que a mí me cuesta y todas esas cosas. Me gustaría decírtelo o proponértelo de otra manera. Decirle las cosas a Dios. Decirle las cosas a Dios. Las personas, todos tenemos necesidad de comunicarnos, todos tenemos un espacio vacío en nuestro interior que es el espacio que se tiene que llenar con Dios y solo se va a llenar con su presencia. Tenemos que aprender a percibir la presencia de Dios adentro nuestro y empezar a decirle las cosas. Dios es real, Dios no es una cosa que está dando vuelta por afuera de nosotros, es alguien que vive en nuestro corazón. Todos reconocemos perfectamente que hablar con las personas nos hace bien. Cuando tenemos un problema, y más cuando estamos ansiosos, nos hace bien hablar con las personas. Todos tenemos amigos, y qué bueno que es tener amigos de los buenos, amigos de los espirituales, aquellos que en los tiempos de ansiedad pueden calmarnos, pueden ponernos las fichas o los patitos en orden, como decimos normalmente, y podemos buscar consejo en aquellos que están capacitados para ayudarnos. O sea, hablar con la gente nos hace bien, pero hablar con Dios indudablemente nos hace muchísimo mejor. Tenemos que aprender a decirle a Dios nuestros temores, contarle lo que nos está pasando, decirle que estamos ansiosos por las cosas, hablar de las necesidades que tenemos, aunque sabemos perfectamente que ella conoce los temores, conoce la ansiedad, conoce las preocupaciones que tenemos y conoce nuestras necesidades aún antes de que las tengamos. Pero el tema es que cuando vos y yo se lo decimos a Él, se lo estamos diciendo, estamos abriendo nuestro corazón, a vos y a mí nos hace muy bien. Pero no solamente tenemos que aprender a decir las cosas en esto de orar, ¿no? Estamos tratando de simplificar un poco la palabra orar, porque parece una situación muy espiritual orar. Sencillamente es decirle a Dios las cosas. Y lo otro que tenemos que hacer dentro de la oración, de lo que nosotros llamamos los cristianos la oración, es agradecerle a Dios por todo lo que hace. Acá lo dice perfectamente el apóstol Pablo. El acto, el ejercicio de ser agradecidos nos muestra que la solución no somos nosotros. Cuando uno agradece, está reconociendo que el que hizo las cosas fue otra persona. Y cuando uno le agradece a Dios, está reconociendo que el que hizo y hace y hará siempre las cosas a nuestro favor ha sido el Señor.
A veces andamos por la vida, yo sé que te pasa eso porque lo hemos conversado más de una oportunidad, andamos por la vida pensando que sencillamente zafamos de las situaciones. Usamos frases como, bueno, se alinearon los planetas, las cosas se fueron acomodando, realmente tomé decisiones buenas y hice esto, aquello, o tuve contactos con personas extraordinarias que me ayudaron a conseguir esta o aquella situación o salir de este o aquel problema. Y naturalmente sacamos a Dios de la ecuación. Terminamos diciendo que lo superé por esto o por lo que hice o por lo que otro hice y no reconocemos, tenemos el peligro de no reconocer que es Dios el que está obrando en nosotros. Indudablemente puede ser que se hayan dado las circunstancias, indudablemente puede ser que hayamos hecho un montón de cosas e indudablemente también puede ser que hayan sido otras personas, contactos con los que nos hemos manejado, que hayan podido acomodar un poco las cosas. Pero fue Dios el que estuvo siempre detrás de esto. Cuando vos y yo agradecemos y le agradecemos a Dios, es como meternos en un gimnasio espiritual que nos desarrolla el músculo de la dependencia de Dios. Ejercitamos el músculo de la dependencia de Dios cuando vos y yo reconocemos que es Dios el que hace las cosas por nosotros. Cuanto más le decimos a Dios las cosas y cuanto más le agradecemos a Dios, entonces vamos a aprender a depender de Él. Es un ejercicio que, insisto con esto, ¿no? nos desarrolla el músculo que más necesitamos desarrollar los cristianos, que es el músculo de la dependencia del Señor. Así que lo primero que tengo para decirte con esto de salir de la ansiedad es decir a Dios las cosas y aprender a agradecerle. Aprender a darte cuenta que Dios está detrás de todo lo bueno que te pasa y Él te va a sacar de la ansiedad. Pablo nos propone también que tenemos que experimentar la paz de Dios. Esto es lo segundo que te quiero compartir en esta noche. Tenés que aprender a experimentar la vida del Espíritu Santo. No se puede experimentar la verdadera paz sin una relación sencilla, sin una relación profunda y sin una relación intensa con el Espíritu Santo de Dios. Estoy usando la palabra experimentar, ¿no? Y uno experimenta lo que usa, uno experimenta lo que prueba, uno experimenta lo que conoce, uno experimenta lo que intenta, lo que ejercita. No se puede conocer a algo o a alguien sin probar eso. Cuando vos le entregás tu vida al Señor Jesucristo, cuando vos le pedís perdón al Padre por tus pecados, el Espíritu Santo automáticamente viene a vivir a tu corazón. Pero tenemos que empezar a experimentar la verdadera vida en el Espíritu. Y solo intentando, y solo experimentando, y solo jugándose, y solo probando, vamos a poder relacionarnos y experimentar la paz que viene del Espíritu Santo. Porque quiero contarte esto, en medio de toda ansiedad, en medio de toda preocupación, el único que puede traernos paz absoluta es el Espíritu Santo de Dios. Se trata de intentar y de aprender a conocer la vida junto al Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, Jesús está en la última cena hablando con sus 12 discípulos, los 12 apóstoles, en la noche en la que Él va a ser entregado. Y Él promete, desarrolla Juan la historia en el capítulo 14 y en el capítulo 15, Él promete la presencia del Espíritu Santo en todos los que fuéramos a Dios por medio de Él, que era el camino. De hecho, Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y en ese contexto, Él promete la venida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar a alguien que va a estar todo el tiempo en ustedes. Y en medio de esta explicación, ahí en Juan capítulo 14, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Y me encanta lo que dice Jesús. Y es un pasaje que muchas veces lo tomamos fuera de contexto, entonces no lo podemos vivir. Y cuando no podemos vivir un pasaje, nos llena de ansiedad y nos da bronca y nos creemos muy poco espirituales. Pero fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Lo dice Jesús, pero lo relata Juan. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy no es un regalo que el mundo puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes.
no está hablando de que la paz es una sensación de que Él deja. Él está hablando de la venida del Espíritu Santo. La paz no es una sensación en el corazón. Por eso muchas personas dicen, bueno, yo no siento la paz. Estamos tremendamente confundidos si pensamos eso. El regalo de la paz que nos deja Jesús en la mente y en el corazón es la vida y la misma persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La paz de Dios se vive únicamente por medio del Espíritu Santo. Pablo escarba un poquito más en esto y nos explica, el apóstol Pablo, ¿no? Explica ahí en una de las cartas que escribe a los Gálatas en el capítulo 5, les dice, miren muchachos, la paz es un fruto del Espíritu Santo de Dios. No hay manera de recibir paz, no hay manera de experimentar la paz si no experimentamos con naturalidad al Espíritu Santo de Dios. Y un fruto es algo que sale natural de algo o de alguien que tiene eso en su interior, que está programado para sacar eso. Y el Espíritu Santo tiene paz, Él es la paz que nos dejó Jesús y es el que va a dar fruto natural en nosotros y a través de nosotros de esa paz. Así que básicamente el antídoto contra la ansiedad, la preocupación, tiene un nombre y un apellido, Espíritu Santo de Dios. Hace unos años atrás leí un libro de John Orwell. John Orwell es un pastor presbiteriano allá en California y ese escritor tiene como 5 o 6 libros escritos y es uno de los disertantes en la Cumbre Global de Liderazgo, los que hemos compartido la cumbre en más de una oportunidad, tal vez lo estemos recordando. En uno de sus libros él dice, Dios envió al Espíritu Santo como una presencia no ansiosa que está dentro de nosotros. Me encanta. Cuando leí eso me hizo una cosa así la cabeza. Dios envía al Espíritu Santo como una presencia no ansiosa. La presencia no ansiosa de Dios es aquella que se ve en las personas en los momentos difíciles. Que son esas personas que aprenden a mantenerse sin ansiedad, a mantenerse sin preocupación, ven las situaciones difíciles, ven las situaciones complicadas, pero el Espíritu Santo de Dios, la presencia no ansiosa de Dios, les trae la calma y la paz. Son aquellas personas que tenemos la certeza de que Dios va a hacer algo. Somos aquellas personas que ante situaciones en las que todo, absolutamente todo está mal y encima pinta para peor, sabemos que Dios tiene el control de la situación. Entonces eso no nos crea ansiedad porque es el Espíritu Santo que está en nosotros, esa presencia no ansiosa, como dice Orwell, el que calma nuestro corazón. Aún en los momentos peores, saben que Dios se va a glorificar en medio de situaciones como las que estamos viviendo ahora, situaciones de pobreza, situaciones de angustia, situaciones de miseria, situaciones de enfermedades y aún situaciones que nos pueden llevar a la muerte. La presencia maravillosa y dulce del Espíritu Santo de Dios, esa presencia no ansiosa de Dios, es la única que nos va a permitir mantener la mente controlada por el Espíritu Santo de Dios. Son esas personas las que viven gobernados por el Espíritu de Dios, los que en el momento del conflicto y en el momento que vos tenés falta de paz, son aquellas personas que vos llamás o mandás un mensaje o le decís necesito hablar con vos. Son personas espirituales que vos lo único que estás haciendo es reconocer lo que Cristo está haciendo en ellos por medio del Espíritu Santo de Dios. No somos las personas, es el Espíritu Santo de Dios adentro de nosotros. Y esto no está reservado para algunas pocas personas, para los pastores, para los líderes de la iglesia, para aquellos que tienen una vida de no sé qué. No, son aquellas personas que sencillamente le hemos permitido a Dios actuar en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que con esto de estar hablando de la ansiedad, los primeros consejos que nos da el apóstol Pablo y nos da el Señor a través del apóstol Pablo ahí en la carta a los filipenses es que tenemos que aprender a decirle las cosas a Dios, tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor y tenemos que aprender a experimentar la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces me encanta cómo termina el último de los versículos que hemos leído: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
siga haciendo eco en mis oídos mientras vivan en Cristo Jesús. Y esta es la clave principal. Tenemos que aprender a vivir en Cristo. Este verano que pasó hace poquito, parece hace la prehistoria, ¿no? Campamento de adolescentes y picnics. En el campamento de adolescentes, puntualmente, allí en enero, si no recuerdo mal, fue en enero, sí fue en enero. Allí en enero vi 2 o 3 veces una situación en la pileta con los chicos que me llamó muchísimo la atención. Se las cuento muy brevemente y básicamente son similares. En una niña que estaba en brazos de sus padres, estaba nadando, estábamos todos alrededor jugando dentro del agua con los padres o el padre con el agua acá aproximadamente o menos, la niña a UPA, y en un momento la niña mete la cabeza debajo del agua, no estuvo más que un segundo o menos de un segundo, salió desesperada, angustiada, diciendo ¡ay, me ahogué, papi, me ahogué! Y por más que todo lo que estábamos alrededor le decíamos que no se ahogó, que no pasó nada, ella estaba convencida de que se había ahogado y había estado a punto de morirse. Obviamente se puso a llorar y hubo que tratar con ella durante bastantes horas para que volviera a la pileta. Gracias a Dios lo pudo superar. También lo vimos con algunos adolescentes que estábamos tratando de enseñarles a nadar. Les decíamos que nadaran de aquí hasta una distancia de 2 metros, el agua les llegaba a la cintura y nosotros estábamos al lado de ellos ayudándoles y tratando de explicarles la técnica de nadado, ¿no es cierto? Y era cómico como ellos decían en algún momento, un segundo o menos de un segundo, sacaban la cabeza del agua y decían, ay no, pastor, me ahogo, me estoy ahogando. No se dio cuenta la niña y no se dieron cuenta, no percibieron en el tiempo de ansiedad esos adolescentes que estaba la niña en los brazos de su padre y estábamos un montón alrededor. Y los adolescentes que estaba la pileta llena de gente de la iglesia y que aparte de todo eso había 2 guardavidas que estaban atentos y que su función era atender justamente esas situaciones. De la misma manera que a ellos les pasó en tiempos de angustia y no se dieron cuenta que su padre y los demás estábamos alrededor, vos y yo tenemos que darnos cuenta que Cristo es el que nos sostiene. Y así como ese chico creyó o esa niña creyó que se ahogaba y necesitaba darse cuenta que no se moría, que estaba en brazos de su padre, también nosotros tenemos que aprender a descubrir y a vivir en los brazos de Jesús. Él es la roca sobre la cual estamos parados las personas y las iglesias. La roca es Cristo. Él es la puerta de entrada al Padre y también es la puerta de salida para los problemas. Él es la vida en medio de los pensamientos de muerte. Jesús es la verdad en medio de todas las mentiras que pensamos y todas las mentiras que leemos y todas las mentiras que vemos en la televisión. Él es el buen pastor que nos llevará siempre a los buenos pastos y a los buenos lugares y nos librará de la boca del león siempre. Tenemos que aprender a tener conciencia de vivir metidos en Cristo Jesús. Se nota que alguien vive en Cristo Jesús cuando sus pensamientos giran alrededor de Jesús. Y como decís, ¿cómo podés estar pensando en Jesús todo el tiempo? Y es muy sencillo, es como vivir en la montaña. Los que hemos podido estar un tiempo en la montaña, vos te despertás a la mañana, mirás alrededor y ¿con qué te encontrás? Montañas. Y mirás para atrás y hay montañas. Los que hemos podido ir al mar, miramos alrededor y lo único que hay es mar. Las personas que viven en una isla se levantan a la mañana, pueden andar distraídos algunos minutos, pero ni bien salen de su casa descubren que el mar es lo que los rodea. De la misma manera, Dios es el que nos rodea. Cuando vos y yo aprendemos a vivir una vida pendientes y dependientes de Jesús, aprendemos a vivir en Cristo. Esto de estar escondido en Cristo lo explica también muy bien Pablo cuando escribe su carta a los Colosenses. En el capítulo 3, en los versículos 2 y 3, él explica lo siguiente. Dice, concéntrense en las cosas de arriba y no se concentren en las cosas de la tierra, porque ustedes están muertos
y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifiesta, entonces ustedes se manifiestan juntamente con Cristo. ¿Cómo podemos explicar esto de alguna manera tal vez un poco más sencilla? El que vive escondido en Cristo, en Él, no puede hacer otra cosa más que la que Cristo hace. Y entonces cuando Cristo empieza a actuar, uno empieza a actuar. Cuando Cristo decide hacer algo, uno decide hacer algo. Y Dios se empieza a manifestar a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuyos miembros somos vos y yo. Se manifiesta Cristo y nosotros nos manifestamos. O podemos dar vuelta a la ecuación. Nosotros nos empezamos a manifestar de acuerdo a cómo se manifiesta Cristo. ¿Y cómo se manifestaba Cristo en medio de los problemas? En medio de las situaciones en las que había ansiedad. Y lo podemos ver muy claramente en 2 o 3 pasajes de la Escritura. No hay un peor momento de ansiedad, me parece, de los discípulos y de los apóstoles cuando ellos salían a pescar o estaban cruzando alguno de los lagos y se armaba una gran tormenta. ¿Y Jesús qué hacía en medio de las tormentas? Jesús caminaba encima de las tormentas, Jesús dormía en medio de las tormentas, teniendo esa presencia no ansiosa en el corazón del Espíritu Santo de Dios, y Jesucristo le ordenaba a las tormentas, le hablaba a las situaciones acerca de qué era lo que tenían que hacer. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, en medio de la ansiedad, en medio de las preocupaciones de los demás. Tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a dormir y descansar en medio de las tormentas, y tenemos que aprender a dominar por medio del poder del Espíritu Santo las situaciones de la vida. Indudablemente necesitamos vivir en Jesús y a Jesús. Así que en medio de esta sociedad ansiosa que vive nunca tanto como hoy, nunca vivió tanto como hoy una crisis de ansiedad extrema, y vos también lo estás viviendo, Dios está obrando por medio del Espíritu Santo de Dios y manifestándose a través de sus hijos. Así que en medio de este tiempo de ansiedad, decile a Dios, hablar con Dios, agradecerle a Dios, experimentar la vida del Espíritu Santo y vivir en Jesús cada momento de tu vida. Es fácil, es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer, si no lo hiciste, es entregarle tu vida a Jesús. ¿Y qué es esto de entregarle tu vida a Jesús? Y entregarle tu vida a Jesús es muy sencillo. Tenés que aprender a reconocer tus pecados, tus errores, tus equivocaciones. Reconocer que Jesucristo murió por vos y por mí en la cruz del Calvario para traernos vida y vida en abundancia. Nuestra iglesia se llama Vida Abundante justamente por eso, porque creemos que Jesucristo es la vida abundante. Él mismo lo ha dicho, que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Cuando vos le entregás tu vida a Jesús, hay vida abundante en tu interior. De hecho, dice la palabra del Señor, el mismo Jesús dijo que de nuestro interior empiezan a brotar ríos de agua viva. Ya no sale ansiedad, ya no sale el temor. Sí luchamos con esas cosas adentro, pero lo que sale, lo que se manifiesta, es la vida del Espíritu Santo de Dios. Así que si nunca oraste, yo te invito a que hoy tomes la decisión y le entregues tu vida a Jesús. Y le digas sencillamente con una oración, Dios, te pido perdón por mis pecados, reconozco que no soy nada sin vos y quiero ser tu hijo. Le entrego mi vida a Jesús. Jesús, gracias por morir por mí. Espíritu Santo, te pido que vengas a vivir en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te agradezco por lo que hiciste y por lo que estás haciendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vos haces eso, te transformas en un hijo de Dios y automáticamente la presencia del Espíritu Santo gobierna tu vida. Y es una bendición. Ahora, si vos ya lo hiciste, tenés años de cristiano y estás viviendo en este tiempo de ansiedad, yo quiero orar por vos, pero mi oración no va a quitar tu ansiedad, va a interceder nada más. Vas a tener que tomar decisiones acerca de tu vida, aprender a depender de Él, contarle las cosas a nuestro Jesús, agradecerle a nuestro Dios, experimentar la vida
del Espíritu Santo de Dios y aprender a vivir nuestra vida cotidiana en Jesús. Y la paz de Dios gobernará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Voy a orar por vos. Te ruego que si tenés como costumbre, cerrar tus ojos para recibir oración de un hombre que sencillamente va a estar intercediendo por tu vida. Pero lo importante son las decisiones que vos vas a tomar una vez que termine esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mis manos sobre la vida de mis hermanos. Oro para que tu paz, Señor, la paz de tu Espíritu Santo, venga sobre sus vidas, para que se manifieste, Señor, para que sea más sencillo para ellos vivir la realidad de esta palabra, sencilla, profunda y real, Señor. Que cada uno de mis hermanos pueda tomar en esta noche la decisión de vivir una vida diferente en el poder del Espíritu Santo. Señor, que el poder del Espíritu Santo en ellos se manifieste por falta de ansiedad y con una paz puedan, Señor, llevar la paz, como la dejó Jesús en nosotros, puedan dejar también la paz del Espíritu Santo a sus vecinos, a sus amigos y principalmente en sus hogares. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz detener tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra.
Qué buen tiempo, ¿no? Encontrarnos, la palabra del Señor que transforma. Queremos seguir juntos con vos en las redes, con las casas abiertas. Queremos seguir juntos, el que puede ir a servir en el comedor, en el merendero, entregando mercadería, asistiendo a la gente con los llamados, haciendo todo lo que el Señor nos llama a hacer en este tiempo. Queremos que seas parte, queremos ser parte también de tu vida. Dios te bendice, seguimos juntos.